Cuis grande. Se trata de un roedor de la familia de los cávidos, nativo del continente sudamericano, emparentados con los conocidos conejillos de Indias o cobayos. Se encuentran distribuidos desde el sur de Brasil hasta el sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina, también por Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayanas. Son conocidos también como apereá, cuy campestre o cuis campestre. La coloración de su pelaje es parda olivácea, en el vientre y garganta es pálida. Su tamaño oscila entre los 26 y 32 centímetros de largo. En este caso podemos observar a la subespecie Cavia aperea pamparum, la cual se encuentra presente en Argentina y Uruguay. Estos animales se alimentan de hierbas en espacios abiertos, como pastizales, sabanas y zonas rurales, con mucha vegetación, en donde encuentran refugio al detectar una amenaza. Estos no realizan madrigueras subterráneas, sino redes de túneles entre la densa vegetación. Son la versión salvaje de los conocidos cobayos o conejillos de Indias. El cuis grande es una especie ampliamente distribuida por Sudamérica. Miden entre 25 y 30 centímetros. De 500 a 790 gramos. Por lo general, es común verlo a orillas de caminos. Los cuises viven en colonias. Se refugian entre los pastizales y arbustos, incluso en troncos caídos. Tiene la particularidad de que no viven en madrigueras subterráneas. Construyen sus propios pasadizos entre ramas y hierbas. Vive en lugares en donde la vegetación es abundante. Se alimentan de tallos, hojas, semillas y flores. También es conocido como cuis selvático, cuis campestre, apereá o cuy. Cuis común. Mide de 17 a 24 centímetros y pesa de 190 a 283 gramos. A diferencia del cuis grande ya mencionado en un video anterior, es de aspecto redondeado y compacto, y además posee un anillo blancuzco que rodea al ojo. Habita en pastizales, arbustales, bosques, zonas montañosas y serranas. Se distribuye por el sur de Perú y Bolivia, noroeste de Chile, oeste de Paraguay y noroeste y centro de Argentina. Es un animal herbívoro. Los cuises están emparentados con los conejillos de Indias domésticos. Es también conocido como cuis moro. Carpincho. También conocido como capibara, chigüiro o puerco de río. Se trata del mamífero roedor más grande del mundo, midiendo entre 1 metro y 1,30 metros de largo y 60 de alto aproximadamente, con un peso que oscila entre los 35 y 73 kilogramos de peso. Presenta un pelaje largo, este puede ser enteramente pardo, pardo rojizo,
pardo grisáceo o pardo amarillento. Es nativo de América del Sur, incluso también de Panamá. Su distribución abarca desde Venezuela hasta el centro de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Este último lugar es en donde se realizan estas escenas. Se encuentra ausente en gran parte de la cordillera de los Andes, Chile y la Patagonia. Estos animales prefieren habitar en llanuras, selvas, bosques y sabanas, preferentemente en cercanías del agua y hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar. También son capaces de adaptarse a ambientes transformados por el hombre. Estos animales presentan un cuerpo robusto, con patas cortas y cabeza grande, de forma rectangular. No presentan cola. Las patas de adelante presentan 3 dedos, las de atrás 4 dedos. Estos son gruesos, casi como pezuñas. Los machos se diferencian de las hembras por presentar una protuberancia encima del hocico ausente de pelo, conocida como glándula odorífera, con la cual marcan su territorio. La dieta de estos animales es herbívora. Se alimentan de frutos, hierbas, plantas acuáticas, hojas, raíces y semillas. Cuando un carpincho se siente amenazado, este emite un ladrido similar al de los perros. Además, suele meterse en el agua para permanecer a salvo. Son muy buenos nadadores y buceadores. Por lo general, viven formando grupos de hasta 20 ejemplares. Es raro verlos solitarios. Si bien su estado de conservación es de preocupación menor, hay partes en donde no se lo ve o ha desaparecido, y esto se debe a la destrucción de su hábitat. Además, es una especie muy cazada por su carne y piel. Si no se les hace daño, son animales mansos, que hasta se dejan acariciar. El apareamiento puede tener lugar en cualquier época del año, pero se da con mayor frecuencia en los meses cálidos. Generalmente la hembra puede dar a luz 2 a 7 crías por año. Estos animales viven de 8 a 10 años en promedio. En algunos casos he visto ejemplares domesticados con correa, que alimentándose del césped lograban mantener el mismo corto de las veredas. Es común de ver algunas aves posadas sobre estos animales, de los cuales se aprovechan de sus parásitos para alimentarse. Sus depredadores naturales suelen ser grandes felinos. También suelen ser atacados por perros.
Nutria criolla, también conocido como coipo, rata nutria, quillá o rata de bañado. Es un mamífero roedor similar a un castor, pero con la diferencia de que tiene una cola alargada y fina. Mide entre 43 y 64 centímetros sin contar la cola. Son nativos de América del Sur, abarcando gran parte del cono sur. Presenta un cuerpo robusto, con patas cortas. Presentan membranas entre los dedos. Estos últimos terminan en garras. Presentan dos capas de pelos, una interna de pelos cortos y otra externa con pelos más largos. Su función es volverlo impermeable. Su coloración es marrón, a veces amarillento o rojizo. Generalmente se alimentan de la vegetación acuática de arroyos, ríos y humedales. En el hocico presentan llamativos bigotes que les sirven como órgano sensorial. Machos y hembras se diferencian por el tamaño. El macho suele ser más grande. Construyen madrigueras excavadas en orillas de ríos o arroyos. También construyen plataformas de vegetación. También llamado coipo, es un animal parecido al castor, pero con una cola larga y fina. También tiene dientes grandes como este último, pero no los usa para cortar madera, sino plantas más pequeñas. Son herbívoros y se alimentan de la vegetación que crece en zonas acuáticas y a veces también de plantas terrestres. Habita en arroyos, ríos, lagunas, esteros o pantanos. También en agua salada y costas marinas. Se lo suele cazar para extraer su carne y su piel. Puede medir entre 43 y 64 centímetros de largo sin medir la cola. Su pelaje puede ser pardo amarillento o rojizo. Posee dos capas de pelos que lo vuelven impermeable y lo protege térmicamente. Construye cuevas al costado de ríos o arroyos y también plataformas sobre las plantas flotantes. Si bien se lo puede ver de día, es un animal nocturno. Se distribuye por el este de Bolivia, centro y sur de Chile, sur de Brasil, gran parte de la Argentina, Paraguay y Uruguay. Y se lo ha introducido en Norteamérica, Eurasia, costa centro-este de África y Japón. Es también conocido como nutria, rata de bañado o coipo. Guanaco. Es un camélido nativo de Sudamérica. Pertenece a la misma familia que las llamas, las alpacas, las vicuñas, camellos y dromedarios. Las llamas son animales domesticados y se domesticaron a partir de los guanacos. Antes de la llegada de los españoles a América, su distribución era más amplia que hoy en día y sus poblaciones también mayores. Se distribuye desde Perú, suroeste de Bolivia, noroeste de Paraguay, los Andes chilenos y en Argentina desde el noroeste a centro-oeste y Patagonia. Esta especie habita en estepas arbustivas de gramíneas, pastizales y montes, raramente en bosques, desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. Estos animales viven en grupos, llamados tropillas. Llega a medir 1,60 m y unos 100 a 140 kilos. Es un animal herbívoro. El guanaco es la principal presa del puma.
Comadreja overa. Es un marsupial nativo del continente sudamericano, distribuido en gran parte del centro del continente, desde el sur del Amazonas hasta el norte de la Patagonia Argentina, hallándose hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Mide de 30 a 40 centímetros de largo aproximadamente, y sin contar su larga cola. Presenta un pelaje denso, siendo más pálido al principio y oscuro al final. La cabeza y cuello es blanca, con 2 franjas verticales negras en los ojos y otra por la nuca hasta la frente. Habita selvas, arboledas, sabanas, áreas rurales y poblados. Su dieta es omnívora, se alimenta de frutos, insectos y pequeños animales vertebrados. Presentan mayor actividad durante la noche, aunque también se las puede ver durante el día. Son animales terrestres y también arborícolas. Presentan una cola prensil con la cual pueden trepar. Se la denomina comadreja, sin embargo nada tiene que ver con la comadreja común del hemisferio norte. Este animal es un marsupial. Las hembras presentan en el vientre una bolsa llamada marsupio, en donde las crías se alimentan y se desarrollan. Luego, con mayor desarrollo, pasan a aferrarse al lomo de la madre. Murciélago insectívoro. En este caso se observa un murciélago perteneciente al género Myotis, conocidos vulgarmente como murciélagos oreja de ratón. Este ejemplar fue hallado en Sudamérica, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Se alimentan de insectos que atrapan volando por la noche. En el día se esconden en grietas, como en este caso. Mide entre 7 y 9 centímetros. Su coloración dorsal es pardo amarillenta. En la base de sus pelos con pardo oscuro y superficialmente son más claros. Ventralmente color claro. Es activo durante la noche. Se refugia en árboles o en construcciones humanas, generalmente de a varios individuos. Usan la ecolocación para alimentarse de insectos. Significa que emiten sonidos de alta frecuencia, que a su vez estos rebotan en el espacio y perciben con sus oídos, conociendo así la localización de su presa en la oscuridad. Se distribuye por Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Murciélago moloso común. Mide unos 9 centímetros, de color gris o pardo oscuro. Se alimenta de insectos que caza al vuelo por ecolocación. Esto significa que emiten sonidos de alta frecuencia, que al rebotar en el espacio y sus oídos le permite a este conocer la localización exacta de su presa, en la oscuridad. Habitan en gran variedad de ambientes y se distribuyen desde el sur de Estados Unidos, pasando por Centroamérica, el Caribe y llegando a Sudamérica, hasta Argentina. Muchos son migradores. Es también conocido como murciélago de cola libre, murciélago guanero o murciélago cola de ratón. Lobo marino antártico. Tuve la oportunidad de observar esta especie en las playas de Pinamar, junto al muelle. Esto es posible debido a que su presencia en gran parte de las costas del mar argentino es casual.
Normalmente se los puede hallar en mares fríos, circumpolares. Sus colonias reproductivas se encuentran en islas Georgias y subantárticas. Su principal alimentación en mares fríos es el krill, en menor medida de peces. Es un pinípedo de la familia de los otáridos. Estos se diferencian de los fósidos, focas, por tener orejas visibles y mayor facilidad para desplazarse sobre el terreno. Llamado también lobo marino de dos pelos antártico, por poseer dos capas de pelos en su piel. Pueden sumergirse hasta los 180 metros de profundidad. Los machos adultos de un tono marrón oscuro y más grande que las hembras, con gran melena y bigotes largos. Las hembras y machos juveniles, como en este caso, son más claros, con tonos marrones y grises. Los cachorros son de un color muy oscuro. Sus colonias reproductivas son espacios rocosos de difícil acceso. Se producen grandes peleas entre machos para reproducirse con las hembras. Los machos adultos llegan a medir 2 metros de longitud, mientras que las hembras 1,4 metros.